Gracias, Yulisa Cepeda. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. A propósito de que la Cámara de Diputados hoy aprobó la solicitud de extensión del estado de emergencia por 45 días a partir del día 18, sería hecha por el presidente Luis Abinader, y de que todavía, y seguimos viviendo un ambiente de COVID. Quiero hacer referencia a un par de asuntos. Uno de ellos es sobre un artículo que escribió el amigo economista Fran Fuentes, donde hace una comparación, o no una comparación, sino hace una relación de la posibilidad de morir de COVID o morir de hambre, y se centra mucho en la situación de la economía informal, de las actividades económicas laborales informales en América Latina. Hoy el Instituto Cato tiene un artículo muy similar y está relacionado a la incidencia de la informalidad en América Latina y el peso, el impacto que tiene las políticas de encierro para esos sectores informales, que en algunos países dice es tan grande que es una condena incluso al propio Producto Interno Bruto. Esa es la realidad, y Fuente hace una consulta de varios estudios. Ese artículo se publicó en Analítica, que es un portal también de economía muy interesante, de la amiga Jacqueline Mora. El asunto es que miren, en la República Dominicana, que no escapa a esa situación de América Latina y el Caribe, nosotros teníamos una economía informal, o una clase laboral informal, que rondaba el 56%. De acuerdo con las estadísticas oficiales, 56% la fuerza laboral activa informal y 44% la fuerza laboral activa formal. Entonces, la informalidad tiene muchas desventajas. Entre las desventajas que tiene es la que no cuenta con derechos laborales, no cuentan tampoco los informales con un sistema de seguridad social, no cuentan con un sistema o un plan de ahorro para pensiones, entre otros aspectos. Sin embargo, hay trabajadores informales o trabajadores en la informalidad a los cuales les va muy bien, porque desarrollan labores que les generan recursos suficientes, mucho más en términos promedio que lo que gana un trabajador formal, que puede estar ganando salario mínimo o un salario promedio de 25,000 o de 30,000 pesos, que está por encima del salario mínimo y sin embargo sigue siendo un salario muy bajo. Pero esos sí tienen la ventaja de que la formalidad les lleva entonces a tener derechos, lo que se conoce como los derechos laborales. ¿Cuál es el punto? El punto aquí es que la crisis del COVID-19 ha aumentado la informalidad y al mismo tiempo ha colocado en una mayor dificultad a esa misma informalidad para poder también hacer negocios y aumentar o mantener sus niveles de ingresos. O sea, por un lado, la clase laboral informal, que en condiciones normales, sin COVID, tenía una situación económica limitada, pero en una nación, en el caso de la República Dominicana, con una economía en crecimiento, en expansión, pues entonces, estoy en la informalidad, pero no me va más o menos bien, o estoy sobreviviendo. Esa clase laboral informal, con la crisis del COVID, se ha visto en una mayor precariedad. Pero entonces a eso se suma que una gran proporción de la clase laboral formal dejó de estar en la formalidad y pasó también a la informalidad, lo cual engrosó o engrosa la clase laboral informal o la informalidad incluso desempleada, y eso contribuye con un aumento de la pobreza. Entonces, las medidas que han de tomar los gobiernos en América Latina, y vuelvo otra vez y me coloco en la República Dominicana porque es el caso que nos toca, tienen que ir en la dirección, por un lado, de tratar de que esa clase laboral informal tenga por lo menos mecanismos de sobrevivencia, pero al mismo tiempo tiene que también hacer el esfuerzo para que esa clase laboral informal vaya poco a poco volviendo a insertarse en la formalidad laboral, y para eso entonces las empresas del sector privado, que son las que ofrecen empleos en la formalidad, aparte del Estado, pero el Estado ya no puede más, porque el Estado está sobrecargado de empleados formales. Para que usted tenga una idea, en condiciones normales sin COVID, el Estado representaba alrededor de 1/3 de la
empleomanía completa formal en la República Dominicana. Y el sector privado representa más o menos un 70% o cerca de un 70%, 2/3, un poquito más de 2/3. O sea, la tercera parte de los empleados formales en nuestro país son empleados del Estado. Las otras 2/3 partes son empleados del sector privado, con la desventaja de que ahora hay menos empleados. O sea, esa proporción ha bajado porque hay menos trabajadores en el sector privado, toda vez que el sector privado ha tenido que cerrar sus operaciones, primero casi totales y luego entonces ahora de manera más o menos parcial. Ahora, tenemos que ir hacia ese proceso de apertura y tenemos que ir forzosamente hacia ese proceso de apertura porque ya a esta altura, las medidas de encierro no surten ningún efecto positivo, sino que por el contrario surten un efecto negativo. ¿En cuál hogar de la República Dominicana? Y podemos también eso extenderlo hacia el resto del mundo, pero ¿en cuál hogar de la República Dominicana se está guardando dentro del hogar el distanciamiento? Ya no se está guardando, o sea, porque en principio uno en marzo, abril, mayo, uno estaba hasta dentro de la casa de uno estaba manteniendo la distancia, pero ya en la galería, sí, tú tenías que quitarte la ropa en la sala, en la galería, despojarte de todo, y entonces luego irte, bañarte, echarte agua, pero ya eso se acabó. Eso se acabó. Ya uno mantiene las medidas de distanciamiento y de su mascarilla y su cosa en la calle, en los centros que uno visita, bancos, supermercados, cualquier otro tipo de establecimiento, en las empresas donde uno trabaja. Se mantienen esos controles de distanciamiento y se mantienen también las medidas de protección con la mascarilla y utilizando el alcohol para evitar contagios ya dentro del ambiente de trabajo. Pero sin embargo, en los hogares ya eso se acabó. Se suma a eso, entonces, el hecho de que en los barrios, principalmente en los barrios de mayor limitación económica, donde la gente no puede estar metido en la casa, sino que lo que hace la gente es que está en la calle. Miren, señores, ustedes van a un barrio marginado, estos barrios que son hormigueros, y ustedes se encuentran con que todo el mundo está afuera en la calle, sentado en la acera, en su frente de su casa, pero sentado en la acera, en la calle, afuera. Primero porque tú tienes una situación de que tú no tienes 24 horas de servicio eléctrico en esas zonas. Por lo tanto, cuando se va la luz tienen que salir más o menos a desahogarse. Segundo, porque muchas personas viven en tanta estrechez que no pueden estar metidos en la casa, trancados dentro. Estamos dentro de la casa, no. En mi casa donde yo tengo mi habitación y mi hijo tiene su propia habitación y el otro tiene otra habitación también particular, ahí es fácil. Y cada quien con televisor, cada quien con internet, cada quien con... Pero en los hogares, donde en una misma habitación tienen que dormir 4 y 3 y 5, donde no caben juntos o no pueden estar juntos en una sala, donde hay 3 y hasta 4 generaciones viviendo en un mismo hogar, donde vive la doña, que a su vez tiene una hija, y esa hija a su vez tiene otro hijo o 2 o 3 hijos, y uno de esos 2 hijos o 2 o 3 de esos también tienen hijos. Entonces tú tienes 4 generaciones donde vive una bisabuela, vive una abuela, vive una madre, entonces vive la niña, que ya tal vez está adolescente, con tendencia a salir embarazada antes de cumplir los 15 años. Ahí no hay forma de mantener el distanciamiento. Ahí no hay forma entonces de mantener los controles. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué es lo que uno tiene que exhortar? Bueno, exhortar a que ya se produzca la apertura y que se sigan tomando las medidas de control, por supuesto, las medidas de control y las medidas de utilización, de protección, como es el caso de la mascarilla y del uso del alcohol, para entonces evitar propagaciones. Pero ya no el hecho de prohibirle a la gente que esté en la calle en tales o cuales horarios. Ahí vi, por ejemplo, una propuesta que creo que es válida, que durante el toque de queda no debería restringirse la circulación de vehículos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque el que anda en vehículo no está contagiando a nadie. Entonces hay muchos vehículos en la calle, pero ¿cuántas personas hay en cada vehículo? Una persona, quizás 2. Y el que anda en un vehículo con más de una persona es porque la persona que anda con él, o con quien vive, o es alguien de su estrecha confianza, es alguien con quien se relaciona. O sea, un amigo, una amiga, su esposa, su esposo, su hijo, su hermano, su mamá, su papá. Entonces, ¿para qué usted limita la circulación de vehículos en la calle en horario de toque de queda si ahí no hay ningún tipo de riesgo de contagio? Entonces, las autoridades tienen que enfocarse en identificar las áreas donde pudiera haber contagio para entonces concentrarse y tomar algún tipo de control ahí.
Pero si seguimos controlando lo que no está necesariamente provocando contagios y sí está todavía provocando una parálisis o desaceleración o de crecimiento de la economía, entonces nos va a llevar a seguir siendo afectados, por un lado, por el COVID, que puede provocar contagios, que puede provocar gravedad y que puede provocar muerte, y por otro lado, por la crisis económica, que también está provocando aumento de la pobreza y también está provocando entonces muertes. Está provocando también la obligación para el Estado de tener que buscar más recursos para darle asistencia social a gente que bien pudiera estar en un proceso ya productivo y que tal vez entonces no tenga esa necesidad. El gasto del Estado aumenta porque hay que darle prioridad a la salud para controlar el COVID. Y aumenta también porque hay que darle prioridad a la parte, al segmento social que ha visto aumentar sus niveles de pobreza también por el COVID, aunque no esté afectado por la enfermedad. Entonces, una de las dos, o tal vez una combinación de las dos, debe ser mejor analizada por el Estado a los fines de evitar esa doble pérdida con un resultado muy limitado en cuanto a la efectividad de las medidas de control costosísimas que se están tomando y que no necesariamente están dando los resultados que se esperan o los resultados que se necesitan. Al final vamos a seguir conviviendo con el COVID. Si vamos a seguir conviviendo con el COVID, deberíamos tratar de ir volviendo a la normalidad de manera parcial, pero de manera constante, de manera sostenida, hasta llegar a un punto en que esta apertura no necesariamente represente un aumento de los casos ni un rebrote, sino que sigamos conviviendo en la forma en que lo estamos haciendo.